La palabra de nuestro Dios, 1 Corintios 10, 31 a 33, en la Nueva Versión Internacional dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y la semana pasada hablamos sobre cosas que debemos de hacer como creyentes en Cristo. Y ahora vamos a hablar sobre cosas que debemos de hacer para que sean bendición para nuestra iglesia local. Y donde quiera que el apóstol Pablo iba, establecía iglesias locales. Y él se preocupaba por las iglesias locales. Él se preocupaba por los creyentes. Por eso es que a veces él mismo hacía visitas a lugares que había visitado en otra ocasión y fundado una iglesia, o bien enviaba personas que él conocía, que sabía que serían bendición para esas iglesias locales. Y es que el apóstol Pablo pues tenía una preocupación especial por todos los que formaban parte de la iglesia local. Y pues ya lo leímos aquí, ¿no? Sobre todo este versículo 32, que el apóstol Pablo estaba preocupado porque los creyentes nunca fueran tropiezo para otros. Y creo que esa también debe ser nuestra preocupación, no ser tropiezo para nadie, aunque a veces tengamos razones para hacer ciertas cosas. Dios no nos permite, a Él no le agrada que seamos tropiezo para nadie. Y pues precisamente estamos ahora pues en el siglo XXI y Pablo habla sobre peligros que la iglesia va a enfrentar en los próximos años. Hoy estamos enfrentando ciertos tipos de problemas, pero mañana enfrentaremos otros, y así va a estar hasta aquel día cuando el Señor venga y ya no sea necesario nuestro testimonio para que otros sean alcanzados. Así que la iglesia local pues tiene muchas cosas que hacer, y los que somos miembros o hemos decidido ser miembros de una iglesia en particular como esta, pues hermanos, somos responsables. Como creyentes en Cristo Jesús, somos responsables porque otros vengan al conocimiento de la verdad. Debemos de ocupar nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestros recursos, todo lo que somos, todo lo que hemos obtenido al paso del tiempo, para que otros más conozcan a Cristo Jesús y sean bendición para otros. Y también, hermanos, ser bendición para los líderes de la iglesia, que también necesitan el apoyo de nosotros, y debemos de luchar mucho por ello. Y vamos a ver 4 cosas muy importantes basados en estos textos. La primera cosa que vamos a ver, hermanos, siempre seamos bendición para la iglesia local de la cual somos miembros. Hechos 20:35, en la Nueva Versión Internacional dice: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro
para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Y aquel que no tiene a Cristo Jesús en su vida como parte importante de su ser, es una persona realmente necesitada. Peor que si le faltara comer, porque su situación espiritual está comprometida. Porque al no tener a Cristo Jesús, si morimos sin Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que iremos a la eternidad sin Dios y sin esperanza, y no hay ninguna acción en el mundo, ni de los líderes, ni de la iglesia, que pueda sacarnos de ese problema. Por eso tenemos que estar seguros si realmente hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Si realmente el Señor es parte de nuestra vida, tenemos que hacernos preguntas si realmente el Señor es parte de nosotros. Así que este es un consejo que el apóstol Pablo da: que nuestra iglesia local sea bendición para todos los demás, para quien se nos acerque, más que tender una moneda o un billete, que nuestra vida misma se convierta en un reflejo de Dios para esa persona, que ella descubra que pues somos personas distintas realmente. No tenemos que estarlo diciendo a cada rato que somos personas distintas. Ellos mismos se darán cuenta de nuestras acciones, ellos mismos percibirán nuestras palabras, ellos mismos estarán convencidos que de veras pueden hablar con confianza con nosotros, porque no serán en ninguna manera desanimados. Por el contrario, siempre habrá palabras de nosotros para ellos, para que dejen lo que están haciendo, se concentren en Dios, entreguen su vida al Señor, escuchen su llamado y perciban esa gran bendición que es tener al Señor como parte importante de nuestra existencia. Y eso será muy interesante, porque si somos bendición para todos los que nos rodean, como para nuestra iglesia local, hermanos, nuestra iglesia local será bendición para otros. Y esos individuos, hombres o mujeres, al convertirse al Evangelio, al entregar su vida al Señor Jesucristo y dejar que la voluntad de Dios se dé a conocer a través de su vida, serán bendición para otros más. Así ha sido con la historia del cristianismo. Un día apareció la iglesia en escena, lo leemos en el capítulo 2 de Hechos, cómo la iglesia creció y cómo la iglesia, pese a la persecución tan tremenda que padeció en aquellos días, iban por todas partes aquellos perseguidos, no dolidos, sino convencidos de que el sufrimiento ocurrido en sus vidas era parte de su experiencia, y así hablaban de Cristo Jesús. Y el Evangelio, hermanos, se extendió. Cuando leemos la historia del cristianismo, nos damos cuenta, hermanos, cómo el Evangelio se fue desde allí, desde Jerusalén, se fue a todas partes. Ya sabemos nosotros que el personaje que más contribuyó a que el Evangelio se desenvolviera y fuera a todos los lugares del mundo conocido fue el mismo apóstol Pablo, pero también los discípulos. Y pareciera que no, hermanos,
pero el Evangelio fue hasta los últimos lugares y la iglesia sigue firme, aún en esos lugares donde tienen prohibido predicar, tienen prohibido hablar del Señor Jesús, siguen todavía motivados a hablar del Señor Jesucristo. Esto que nos ha ocurrido, hermanos, solamente fue una pequeña prueba de lo que podría suceder si un día cerraran nuestros templos para siempre. ¿Qué haría el pueblo de Dios con templos cerrados? Hermanos, cada casa se convertiría en una iglesia local. Y tendríamos, no porque el Señor nos lo ordena a base de látigo, sino simplemente porque nos convencemos que el Señor es real y que no es el lugar lo que da vida a la iglesia local, sino que es el mismo Señor Jesucristo que está dentro de nuestra vida, que es parte de nosotros, quien nos da vida, porque la palabra de Dios tiene mucha razón cuando dice que el Señor nos da vida y vida en abundancia, y que podemos nosotros continuar en lo que hacemos por donde quiera que nosotros vayamos, siempre hablar del Señor Jesús. Así que el apóstol Pablo recomienda, como iglesias locales, seamos bendición entre nosotros. Nuestros saludos deben estar acompañados de una palabra bendita para que ellos se sientan comprometidos a continuar luchando en el Evangelio y que otros más conozcan al Señor Jesucristo. La segunda cosa que debemos de hacer para ser bendición para nuestra iglesia local, hermanos, preocupémonos por los dones espirituales, descubrámoslo, pasemos tiempo preguntándonos qué es el don que yo tengo para desarrollar. Ya sabemos por la Escritura que todos los creyentes, por lo menos, debemos de tener un don. Si tiene más de uno, oiga, hermanos, mayor responsabilidad, porque a muchos se le da, a muchos se le requiere. Entonces, por lo menos debemos de estar convencidos de cuál es nuestro don espiritual. Y luego que ya lo descubramos y que en el proceso de descubrirlo, porque ya una vez estudiamos los dones espirituales y aprendimos que la misma iglesia nos tiene que ayudar para que realmente sepamos si ese don que yo digo que tengo, realmente lo tengo. Porque la iglesia tiene la capacidad de vernos y realmente decir, mira, si eres eso que dices que eres, que has tenido. Y luego, hermanos, capacitarse en ello y echar mano de la iglesia para que nos ayude, ¿no? ¿Es verdad? Y la palabra de Dios, por supuesto, nos va a ayudar. Dice 1 Corintios 12:1, también en la Nueva Versión Internacional, dice el apóstol Pablo, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. El no tener dones, hermanos, no es culpa de la iglesia. El no tener dones no es culpa del pastor, no es culpa de los líderes. El no tener dones no es falta de entrega ni de participación. Ciertamente tenemos mucha responsabilidad para ayudar a los nuevos creyentes, para preguntarles, qué bueno que estás asistiendo a la iglesia. La segunda cosa que tienes que hacer es bautizarte.
para que la iglesia misma sea bendecida. Pero además de señalarle que el bautismo es importante como parte de su testimonio en Cristo Jesús, es decirle, ¿qué te gustaría hacer? Y hablarles de los dones espirituales. Porque hay dones espirituales que necesitas descubrir. Cada creyente necesita descubrirlo. Y luego ayudarlos para que se capaciten. Si dice que tiene el don de la enseñanza, vamos a capacitarlo. Vamos a prepararlo. Pero le vamos a dar un campo de acción para que se desenvuelva, para que haga las cosas que Dios quiere que hagan. Esa es parte de nuestra labor. Así que cuando descubras, y es parte de la bendición para la iglesia local, cuando sepas qué don tienes, comienza a capacitarse. Pídele a la iglesia que te ayude para que te convenzas que realmente ese don tú lo tienes y desenvuélvelo. Hay que estudiar Corintios para los dones espirituales, hermanos, y también algo de Romanos, y ahí sabremos qué podemos hacer. La tercera cosa que debemos de tener en cuenta para hacer bendición para nuestra iglesia local, hermanos, siempre seamos sinceros y honestos en lo que hacemos, no solamente con la iglesia, sino con todas las personas, aún de aquellas que no vienen a nuestra iglesia, pero con ellas tenemos contactos sinceros. No hablemos del cristianismo solamente de hablar por hablar. Comenzámonos realmente, si hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Ese comportamiento fue una lucha que todos los discípulos tuvieron, incluyendo Pedro. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13, también en la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo es el que está hablando y dijo, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Y entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Pablo fue muy especial y un día descubrió lo que Pedro hacía. Mientras no había gentiles cerca, Pedro era amigo y súper amigo de los gentiles que él mismo ganaba o que la iglesia estaba ganando. Pero cuando llegaban judíos, para no causarle conflicto a los judíos, se hacía como que no conocía a los gentiles. Y Pablo se dio cuenta y lo tuvo que regañar. Pablo tenía fortaleza de Dios y mucha sabiduría en la palabra para saber cuando las cosas no estaban bien. Ahora, Pedro era un apóstol, y era un apóstol de renombre. No era el Papa, no es verdad, era un apóstol. Pero ciertamente tenía una manera de hacer cosas que la gente sabía que tenía liderazgo. Pero a Pablo no le importó que fuera parte de los 12. Él lo único que vio, que el apóstol Pablo no estaba actuando correctamente. Y para colmo, Bernabé. ¿Se acuerdan quién fue Bernabé? Bernabé fue el apóstol que introdujo a Pablo a la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia le tenía miedo. Y cuando Pablo quería acercarse a la iglesia,
La iglesia no estaba dispuesta a recibirla. Acuérdense cuando leímos la historia una de las veces, cuando Ananías recibe la orden de que ve y dile, él está en una calle llamada Derecha, búscalo. ¿Qué fue lo que dijo luego Ananías? Oye, ese hombre ha hecho mucho daño a la iglesia. ¿Cómo es que voy a ir? Voy en peligro de que hagan algo malo conmigo. Pero el Señor destacó el propósito de por qué lo estaba enviando. Y tengo que volver a destacar, para Dios, Pablo era un instrumento, 1, escogido, 2, y útil. O sea, escogido por Dios y útil para desempeñar su trabajo. Pero ahora Bernabé llega, ve a Pedro y casi Padre Pedro le debe haber dicho, mira, no te acerques a los gentiles porque se pueden sentir mal los que están a favor de la circuncisión. La iglesia del primer siglo, hermano, batalló mucho con una costumbre judaica. Quería que todos los gentiles, griegos y romanos que había, donde quiera que ellos fueran, hicieran las mismas cosas que hicieron los judíos por mucho tiempo, como la circuncisión, que era la señal del pacto en el Antiguo Testamento, pero no ahora. Incluso la iglesia tiene que juntarse para llegar a qué cosas pueden pedirle a los gentiles. Y se acuerda que nomás resolvieron algo importante, la idolatría. Que no sean idólatras, que no se sometan a ídolos. Fue lo único que le pidieron a la iglesia del primer siglo. Pero aquí apenas se está desenvolviendo. Y Bernabé cayó en la trampa. Y Pablo tiene que decirles, hipócritas, fuertemente. No dice qué más cosas ocurrieron, pero a como se ve, es muy probable que tanto Pedro como Bernabé cambiaron de actitud y tuvieron que pedir perdón a la iglesia por esas cosas que hacían. Además, el mismo Señor a Pedro le dijo, no puedes hacer tú lo que se hacía en la antigüedad. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, Pedro, levántate y come? Y le presentó un montón de animales para comer. Y Pedro dijo, yo nunca he comido cosas impuras. Y el Señor le tuvo que decir, no digas que es impuro cuando yo mismo lo he limpiado. ¿A qué se iba a referir, hermano? Pues al trabajo entre los gentiles. Y Pedro fue un trabajador para los gentiles, y Pablo no se diga. Donde quiera que él iba, la primera cosa que hacía, buscar a los judíos, hablarles de Cristo Jesús. Y lo buscaba en su lugar de reuniones, porque si hay algo que siempre han tenido los judíos, nunca han dejado de ser judíos solamente por pertenecer a alguna nación. Pero el Señor quería que todos fueran alcanzados. El diablo es muy astuto, hermanos, trabaja para que su iglesia tengan una conducta de doblez. Hermanos, si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y tenemos que actuar como hijos de Dios. Tenemos que poner muy en alto las cosas de Dios. Por donde quiera que vayamos, las cosas del Señor. No podemos ser piedra de tropiezo para nadie, mucho menos para los nuevos creyentes. A los nuevos creyentes tenemos que enseñarles responsabilidades. A los nuevos creyentes tenemos que hablar de su manera de hacer las cosas, y que Dios
ayude a todos. Por último, para hacer bendición para nuestra iglesia local, hermanos, tengamos palabras de elogio para nuestra iglesia y nuestros líderes. Dice 1 Corintios 11, 17 al 19, también en la Nueva Versión Internacional. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Qué fácil, hermanos, es dejarnos llevar por nuestra propia conducta y sin querer nos convertimos en piedra de tropiezo para la misma iglesia. No lo hagamos, hermanos, porque todos los que han sido alcanzados por el poder del Evangelio ha sido obra de Dios. No ha sido nuestra obra, hermanos. No ha sido nuestra obra. Cada folleto que repartimos es la obra de Dios realizándose a través de nuestras manos, a través de nuestro esfuerzo, pero no es nuestra obra, es la obra de Dios. Yo debo de tener respeto para ellos, aunque sean muy nuevos. En su novedad a veces pueden cometer equivocaciones, pero yo no puedo burlarme por sus equivocaciones. Debo de amarlos, debo de sostenerlos en oración. En mis listas de oración, y conforme los vamos conociendo, aprendamos a trabajar en equipo, hermanos. Recuerden que somos una iglesia. Tenemos un solo Señor. Y como iglesia no solamente tenemos un Señor, tenemos un solo propósito. Y nuestro propósito no solamente es adorar al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. También es acercar a las personas a Jesucristo y que lo haga no solamente Salvador, sino Señor de su vida. Y termino diciendo, hermanos, hoy no necesitamos más edificios, necesitamos más creyentes entregados al Señor, que estén dispuestos a ser íntegros en sus acciones y que estén dispuestos a poner en práctica los principios bíblicos y eternos de la palabra de Dios. Y debemos de orar con una constancia que de veras nosotros mismos nos sorprendamos el uno por el otro. Mi oración particular es que el Señor nos use para su honra y para su gloria. Bendito seas, Padre amado, por ser nuestro Dios todo misericordioso. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Padre, haznos merecedores de nuestra alabanza para ti. Pedimos por cada uno de los que aquí estamos, Señor. Muchos de nosotros hemos luchado al paso del tiempo por ser mejores cada día. De vez en cuando el diablo hace presa de nosotros y nos estorba
Pero hermanos, cada uno de nosotros nos sostenemos fieles a tus cuidados. Ayúdanos a todos, Padre. Ayúdanos a todos. Necesitamos mucho de ti. Bendice esta ofrenda que recogemos, Padre, que esto nos siga ayudando en las cosas que tenemos que hacer. Y en el glorioso nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén.